Ya está. Como ya han pasado 2 semanas, vamos a ver de nuevo el índice del tema para ver dónde nos quedamos y a partir de ahí continuar. Bueno, en la clase de hace 2 semanas lo que vimos fue un poco un barniz sobre las operaciones puntuales más básicas que se pueden hacer con cualquier imagen antes de empezar casi a hacer nada, ¿no? El preprocesado. Bueno, lo que vimos es que tenemos 2 tipos de operaciones, las operaciones puntuales y las operaciones espaciales. En la clase de hoy vamos a ver las operaciones espaciales. En la clase de hace 2 semanas estuvimos viendo operaciones puntuales. ¿Y qué es esto? Pues si os acordáis, es simplemente que si tenemos una imagen de entrada, cada píxel lo vamos a considerar como un valor único sobre el que vamos a hacer un procesado unidimensional o tridimensional, pero es un procesado de R en R o de R3 en R3, dependiendo de las bandas que tenga la imagen, y vamos a devolverlo en el mismo sitio, en la misma coordenada XY, en la misma fila y columna en una imagen de salida, sin tener en cuenta para nada lo que ocurre con los píxeles de alrededor. Vale, los valores que tengan los píxeles de alrededor no me importan. Bueno, hay cantidad de operaciones puntuales que podemos definir y que son muy útiles, y lo que vimos en la clase anterior, digamos, se divide en 3 operaciones básicas. Las primeras operaciones tenían que ver con jugar con el contraste de la imagen. Entonces definimos funciones monótonas crecientes para trabajar sobre el nivel de gris de una imagen de entrada y pasarla a otro conjunto de niveles de gris de la imagen de salida. Generalizando un poco más, vimos que podríamos definir lo que es el histograma de la señal, que es la distribución de valores en el conjunto de píxeles que tengo de una imagen. Si es una imagen de 1000 por 1000, es una imagen de 1 megapíxel, pues tengo 1.000.000 de valores en gris, por poner imágenes monocromo, con lo cual puedo hacer un histograma de valores y ver cuál es la distribución de valores de gris en ese conjunto de 1.000.000 de píxeles. ¿Vale? Jugando con el histograma, puedo hacer cosas como una ecualización del histograma, que es algo muy útil, ¿no? Es simplemente una imagen que está mal contrastada, en vez de empezar a jugar con funciones monótonas crecientes, a ver cómo la consigo arreglar, digo, bueno, lo hago automáticamente. Miro cuál es el histograma, calculo el histograma acumulado, utilizo el histograma acumulado como función monótona creciente para pasar de los valores de gris en la imagen de entrada a los valores de gris en la imagen de salida. Vale. Vimos también que podríamos hacer una especificación del histograma, es decir, yo tengo una imagen y quiero que tenga tal histograma a la salida. Bueno, pues también lo podemos hacer, ¿no? Vemos que como una especie de pasar 2 veces por la ecualización del histograma. Luego también vimos que era muy útil aprovechar una de las propiedades del sistema visual humano, por la cual nosotros somos mucho más sensibles a los cambios de color que a los cambios de gris. ¿Vale? Somos más capaces de distinguir muchos más colores que niveles de gris. Entonces, cuando tengo una información, por ejemplo, en 256 niveles de gris o en 1024 niveles de gris, mi ojo no es capaz de diferenciar en la misma imagen detalles que están separados en un par de niveles de gris. Sin embargo, si cambio ese espacio de gris a un espacio de color, voy a ser capaz de diferenciarlo mejor. Simplemente es una cuestión de realzado visual. ¿Vale? Lo mismo que jugábamos con las funciones logarítmicas para ver mejor una imagen, por ejemplo, una imagen que tiene información en la zona oscura, aplicábamos una función monótona creciente, tipo logaritmo, y realzábamos las partes oscuras. Bueno, pues al pasar a color realzamos todo. ¿De acuerdo? Como pasar de una información unidimensional a información tridimensional no es único, es decir, puedo encontrar infinitas transformaciones que me lleven de una imagen de una dimensión a una imagen de 3 dimensiones, eligiendo como quiera los colores. Habíamos puesto un ejemplo de transformación a pseudocolor. ¿Vale? Y como ese ejemplo nos podemos inventar millones más, ¿no? Bueno, luego habíamos visto ya para terminar, pues operaciones básicas entre imágenes, que para vosotros son simplemente matrices, y cómo puedo trabajar con ellas, ¿no? Bueno, pues habiéndolo dejado aquí, vamos a pasar ahora a las operaciones especiales, y a ver si soy capaz con esto de saltar y la diapositiva.
No es tan fácil, ¿eh? Bueno, casi. Bueno, salta ahí de... Vale. Bueno, si os acordáis, habíamos puesto este esquema para explicar la diferencia entre operaciones puntuales y operaciones espaciales. Ahora lo vemos solo con las operaciones espaciales. La idea es que si tenemos una imagen de entrada, representada aquí por esta matriz verde, y tenemos un píxel, por ejemplo, en la fila M0, columna N0, coordenadas M0, N0, y definimos un entorno de n grande píxeles alrededor de ese píxel central. En general lo definimos como un entorno cuadrado, simplemente por simplicidad, y además lo solemos definir impar. ¿Vale? Es decir, que esto pueden ser 3 por 3 píxeles, 5 por 5 píxeles, 7 por 7 píxeles. ¿Por qué impar? Porque así tengo un píxel central. Y si tengo un píxel central en la coordenada M0, N0, el resultado de coger este conjunto de píxeles del entorno y aplicarle una función de Rn en R, en caso de ser una imagen en gris, pues entonces el valor resultado lo ponemos en el píxel M0, N0. ¿Vale? Es decir, que aquí estamos simplemente aplicando una función de Rn en R. Pasamos de una imagen gris a otra imagen en gris. ¿Vale? Bueno, pues las herramientas habituales que se utilizan para estas operaciones se denominan de muchas maneras, dependiendo del libro, de la literatura, pero casi todas son pues, equivalentes. Pues son máscaras, plantillas, ventanas, kernels y en el caso de hacer operaciones lineales, filtros FIR, que ya estamos familiarizados con ellos, ¿no? Filtros de respuesta impulsional finita. Vale, vamos a jugar un poco más con estos ahora. Entonces, como decía, es un array en general pequeño, esto es importante, ¿vale? En procesado de imagen, digamos que el filtrado que voy a hacer es con filtros pequeños. ¿Por qué? Porque mi señal de entrada es bastante grande. Entonces, si además de tener una señal de entrada grande, utilizo ventanas muy grandes, el número de operaciones que tengo que hacer es muy grande. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la capacidad de cálculo que tenga mi ordenador, la velocidad del procesador, la memoria que tenga disponible, etcétera, puedo permitirme tener filtros más o menos grandes. Pero en general, la mayoría de las operaciones que vamos a hacer en procesado de imagen y las que se hacen en aplicaciones reales funcionando, no suelen tener filtros demasiado grandes. ¿Vale? Digamos que filtros de tamaño 35 por 35 ya es algo bastante grande, ¿de acuerdo? Pero lo más habitual es tener filtros de ese tamaño, ¿vale? Bueno, obviamente los valores de los coeficientes de esas máscaras determinan cómo va a ser también la función, ¿no? El valor de la función. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con filtros FIR? Vale, ya lo sabemos de muchas asignaturas de la carrera. Que podemos aplicar unas propiedades que vamos a recordar ahora, la propiedad de linealidad e invarianza, en este caso espacial, para definir la convolución, ¿vale? Y a partir de la convolución, pues tengo que la transformada de Fourier me devuelve unas relaciones frecuenciales y puedo hacer operaciones de convolución en el dominio transformado mediante un producto. O sea que esto se comporta exactamente igual que todo lo que vimos con imágenes, con señales unidimensionales. Bueno, pues recordando un poquito esa transparencia os va a sonar mucho, ¿no? Todo lo que vimos de filtrado lineal e invariante con el tiempo, en las asignaturas de señales y sistemas y TDS y todas las que tienen que ver con comunicaciones, pues podemos coger y suponer que lo que tengo es una imagen y que la extiendo con ceros hacia el infinito, igual que cuando tenía una señal, aunque fuese finita, y la extendía con ceros para poder definir mejor ciertas operaciones. Fijamos un origen de coordenadas, igual que en señales temporales fijábamos el origen de tiempo igual a cero, tiempo cero lo ponemos en la señal. Aquí la fijamos en cualquier sitio, normalmente en una esquina, aunque no es obligatorio, lo pueden fijar en cualquier píxel. Y entonces podemos
utilizar todo lo que sabemos de la teoría de filtrado lineal e invariante en el dominio espacial. Vale, aquí simplemente cambiamos la variable temporal por una variable espacial que además tiene 2 dimensiones. Todo lo demás es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad de linealidad que ya conocemos nos dice que si yo tengo una imagen I1 coordenadas xy y una imagen I2 coordenadas xy, las multiplico por un escalar, las sumo y aplico un filtro lineal e invariante lineal nada más, ¿vale? Pues entonces el resultado es el mismo que si hubiera cogido cada imagen, le hubiese aplicado el filtro, lo hubiese multiplicado por un escalar y lo hubiese sumado con la otra imagen haciendo la misma operación. ¿Vale? Linealidad. En cuanto a invarianza, es lo mismo. Invarianza en el tiempo, invarianza en el espacio. Lo único que hemos cambiado es el dominio, ¿no? Entonces, lo que me dice la invariancia en el espacio es que la respuesta que voy a tener del filtro en un punto solo depende de los valores de los píxeles y de su posición relativa, es decir, de su entorno. ¿Vale? Me da igual dónde está el origen de coordenadas, por eso decía antes que me da igual dónde ponerlo, igual que la invarianza temporal. ¿Vale? Un filtro invariante me da igual dónde aplico respecto al origen de coordenadas, dónde aplico el filtro invariante en el tiempo. Pues aquí lo mismo, ¿no? Es decir, que lo que me está diciendo es que si yo desplazo la imagen de entrada por una cantidad de filas y columnas, fijaos que le hemos extendido con ceros desde el infinito hasta menos infinito, ¿no? Y aplico un filtro invariante en el espacio, el resultado es lo mismo que haber aplicado el desplazamiento sobre la imagen de salida anterior, ¿vale? La imagen de salida del filtro sin haber hecho ningún desplazamiento previo, ¿vale? Bueno, pues como sabéis también, cualquier filtro lineal e invariante en el espacio, ahora tenemos en vez de LTI, LSI, S de espacio, ¿no? Linear and Space Invariant, está caracterizado por una función imagen HXY, de modo que podemos definir que la imagen de salida es igual a la imagen de entrada desplazada una cantidad KL y multiplicada en ese punto por un filtro HKL. ¿Vale? Y esta operación, sumando en filas y columnas, es lo que se denomina convolución. Vale, o sea que como veis es exactamente igual. Lo único que tenemos es que añadir una dimensión y todo lo demás es igual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se denomina a esa imagen que podemos utilizar para obtener la salida de la convolución? La respuesta al impulso. ¿Vale? Exactamente igual que en una dimensión. Y esta respuesta al impulso es, por definición, la salida del filtro cuando la imagen de entrada es un pulso en el origen. ¿Vale? En vez de tener un delta sub t o un delta sub n, ahora tenemos un delta sub x, y. En discreto, ¿cómo es? Pues es simplemente una matriz que tiene un 1 en el píxel 0, 0 y 0 en el resto. ¿Vale? Bueno, pues eso es el filtro espacial. Y todo lo que hemos visto sobre propiedades de filtrado y convolución en una dimensión lo podemos extender a 2 dimensiones. ¿Vale? Exactamente, y lo podemos extender a n dimensiones. Vale, en MATLAB la función que calcula la convolución es com2, como no podía ser de otra manera. Y lo único que tenemos que darle es la imagen de entrada y el filtro, la respuesta impulsional del filtro que queremos aplicar, ¿no? Vale. Por ejemplo, un filtro FIR que se utiliza mucho, muy sencillo, es simplemente definir esto, ¿no? Este es un ejemplo. Si definimos H como 1/9 por ones 3, 3, ¿qué estamos haciendo? Una media, ¿no? Una media móvil. ¿Vale? Es decir, estamos cogiendo cada píxel y en la imagen de salida ponemos, en vez de ese píxel, el promedio de sus 9 vecinos, 3 por 3. ¿Vale? Entonces estamos suavizando, estamos propiciando. ¿Vale? Vamos a ver aquí algunos ejemplos de hacer esto y vamos a ver cómo es interesante distinguir lo que pasa. Esto es un efecto que es muy difícil de, iba a decir, ver. Es muy difícil de escuchar si lo haces con una señal de audio
o muy difícil de captar si lo haces con una señal genérica, pero es un efecto muy fácil de visualizar cuando lo ves en una imagen. Es el de la transparencia siguiente, no este. Bien, vamos a ver cómo sería el filtrado en el dominio del tiempo. Tendríamos como respuesta impulsional h de xy, ¿vale? En este ejemplo que veíamos antes, un noveno de Once 3,3. Tendríamos pues la imagen de Elena como imagen de entrada, la vamos a filtrar por este filtro, y la imagen de salida sería esta de aquí, filtrada. No se aprecia mucho, pero está filtrada. No se aprecia mucho porque esto es una imagen de 256 por 256, y como estamos haciendo un filtro de solo 3×3, pues solo si hacemos un zoom, que yo debería poder hacer un zoom con esto, pero no me acuerdo cómo se hace. Uy, ¿qué hice? Vamos. Uy, ¿qué pasó ahí? Me salió un navegador y todo. Déjame probar un momento, porque esto... Bueno. Vale, el caso es que esta imagen es filtrada en el dominio del tiempo. Si hacemos la transformada de Fourier de esta imagen y la representamos en escala logarítmica, su parte absoluta, ¿vale? Pues la transformada de Fourier es una imagen compleja que no la podríamos ver, vemos solo el valor absoluto y hacemos el logaritmo de ese valor. Esto lo habíamos visto en el laboratorio el primer día, por si no, no vemos nada. ¿Os acordáis por qué? Al hacer la descomposición en todo el rango de frecuencias espaciales que tenemos aquí, en imágenes dominan las frecuencias bajas muy por encima de las altas frecuencias en cuanto al número de píxeles. Es decir, la mayoría de la información que hay en las imágenes son zonas más o menos planas, separadas por contornos, que son altas frecuencias. ¿Vale? Entonces, la energía de la imagen se concentra en las bajas frecuencias. Entonces, la diferencia en valor, en magnitud, del espectro baja frecuencia, que serían las esquinas, son las bajas frecuencias, ¿no? Porque tenemos, como es una imagen real, la transformada de Fourier es compleja conjugada. Entonces, el módulo es par. Por tanto, lo que tenemos en esta esquina, lo tenemos en esta esquina, lo tenemos en esta esquina, lo tenemos en esta esquina. ¿Vale? Entonces, ahí casi no se aprecia, pero lo que tenemos en el valor 0,0 es prácticamente blanco. Y en el resto de valores, pues bueno, se va viendo aquí, se aprecia cierta información en la diagonal, etcétera. Bueno, ahí está toda la información espectral y la estamos viendo en escala logarítmica. Si no la viéramos en escala logarítmica, veríamos simplemente un 1 en la esquina superior izquierda, en todas las esquinas, y 0 en el resto. ¿Vale? Porque la diferencia en magnitud es muy grande como para apreciar algo más si estamos cuantificando en 256 escalones y no nos sale nada por el medio. Al hacerlo en escala logarítmica, sí. Bueno, después de ese recordatorio, pues este sería la transformada de Fourier de la imagen de Elena en escala logarítmica. Esto sería la transformada... Perdón, me salté de transparencia, ¿verdad? Vale, esta imagen es la misma, ¿eh? Esta sería la transformada de Fourier de esta señal bidimensional en escala logarítmica. ¿Os suena? ¿Cuál es la transformada de Fourier de un impulso cuadrado? Una sinc. ¿Vale? Si cuando en el tiempo teníamos un impulso cuadrado, su transformada de Fourier es una sinc. Bueno, pues aquí tenemos un impulso cuadrado en 2 dimensiones. Por tanto, su transformada de Fourier es una sinc en 2 dimensiones. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis, es como que la estamos viendo desde arriba, ¿no? La sinc. ¿Vale? Estamos viendo valores grandes que decrecen. Como esto es la magnitud, aquí llegan a 0. ¿Vale? Luego, digamos que tendríamos el siguiente lóbulo a 0 y el siguiente lóbulo que además se repite. En un impulso de 3 valores, imaginemos una señal discreta, unidimensional, donde tengo un 1 en el 0, un
Un 1 en el 1 y un 1 en el menos 1. ¿Vale? ¿Cuántos lóbulos tiene la zinc? En el periodo 0,2pi, 3, el mismo que el número de pulsos. ¿Vale? ¿Cuántos ceros tiene la zinc? 2, el número de valores menos 1. ¿Vale? Se conserva exactamente igual. Entonces, en cada dimensión vemos que está ocurriendo lo mismo que ocurre en una de las dimensiones, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues el primer nulo, el segundo nulo. Si nos vamos en el otro sentido, como también es un pulso en el otro sentido, ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí teníamos una señal discreta con 9 valores discretos iguales a 1. Por tanto, el número de nulos que tenemos aquí cruzados, de cruces que tenemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salen más, claro, por la repetición. Vale. En realidad, además, de hecho, todo esto es una columna de ceros, fila de ceros y fila de ceros. Vale. Bueno, pues si hacemos en vez de la convolución en el tiempo, el producto en el dominio de la frecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Es el producto de la imagen de Elena en el dominio de la frecuencia por la respuesta en frecuencia del filtro, y tenemos esta señal de aquí, ¿vale? Donde esta cuadrícula lo que indica es que ahí es un 0, por tanto, sea cual sea la entrada, en la salida tengo un 0, ¿vale? Bueno, obviamente, si hacemos la transformada de Fourier de esta imagen, nos da esto. Bueno, pues lo mismo que ocurría en el dominio del tiempo, que podíamos elegir diseñar un filtro en el tiempo o en la frecuencia, en imágenes también podríamos hacer lo mismo, ¿no? Que es la transparencia siguiente. Vale, y aquí es donde viene el efecto que os quería comentar antes. Vale. Bueno, es un efecto que también ocurre en el tiempo, pero como os digo, es más difícil de visualizar, aunque es un efecto que se trata de evitar, ¿no? Con cosas como coseno alzado y cosas así. Vale, si diseñamos el filtro directamente en el dominio de la frecuencia, fijaos que ahora cambiamos pues, el XY por UV, y este UV no es el UV que utilizábamos en una de las transformaciones de espacio cuando hacíamos los espacios de crominancia y luminancia, utilizamos el UV también. Vale, esto es simplemente una notación diferente, ¿no? Simplemente estamos denotando por U las frecuencias en una de las direcciones y U por V la frecuencia en otra de las direcciones. ¿Vale? Bueno, pues si diseñamos el filtro en el dominio de la frecuencia, un filtro paso bajo, que sería este, preservaría las componentes de baja frecuencia. Las componentes de baja frecuencia están en las esquinas. A medida que nos vamos acercando hacia aquí, esto sería pi, y volvemos a 2pi, y a medida que nos vamos acercando hacia aquí, esto sería pi, por tanto, este centro de aquí es la frecuencia más alta en el dominio de la frecuencia espacial, que sería pi. ¿Vale? Entonces, si nos queremos quedar con bajas frecuencias, el filtro se define muy fácil, ¿vale? Es el típico filtro ideal que hemos visto también en una dimensión. Definimos un filtro paso bajo, ¿vale? Empieza en la frecuencia 0, acaba en una frecuencia corta y el resto es 0 hasta 2pi menos esa frecuencia de corte, ¿vale? En este caso hemos pintado un pi octavos. Y entonces haríamos el producto de la transformada de Fourier de la imagen de Elena por el filtro ideal y nos daría la imagen de Elena solo, la transformada de Fourier de la imagen de Elena solo en las esquinas, el resto ceros. ¿Vale? Si hacemos esto, que es supuestamente ideal, y vemos lo que ocurre en el dominio del tiempo, pues es bastante desastroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en el dominio del tiempo, bien, en el dominio del espacio, la imagen de Elena es la imagen de Elena, obviamente, y el filtro, la respuesta impulsional del filtro que acabamos de definir como ideal, es una sinc. ¿Vale? ¿Os acordáis? Tenemos un filtro paso bajo ideal, en el dominio del tiempo es una sinc. Como estamos en discreta, es una sinc que se repite también periódicamente. ¿Vale? Pues aquí ocurre lo mismo, es una sinc pero en dos dimensiones.
Entonces tenemos algo de este estilo, ¿no? Los lóbulos mayores que van decreciendo y luego a partir de aquí se vuelve a repetir y vuelven a estar en las esquinas los lóbulos mayores. Bueno, pues si hacemos la convolución de esto con esto, que bueno, lo hacemos por explicación teórica, porque nadie haría la convolución de esto con esto. Esto es una imagen grandísima. Y bueno, lo que ocurre es esto, que no sé si se ve por ahí o lo veis en las transparencias, pero lo que tenemos es un efecto de que los bordes como que se están repitiendo, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que por culpa de haber hecho la convolución con la respuesta impulsional correspondiente al filtro paso bajo ideal, como tiene un montón de lobulitos, cuando nosotros estamos con el filtro centrados pues en una posición en la que tenemos pues un borde, pues no noto tanto lo que ocurre, pero en cuanto me alejo, los lóbulos secundarios si yo estoy centrado aquí y tengo aquí el lóbulo principal, el lóbulo secundario va a estar en el borde más inmediato. Por tanto, como eso tiene una energía muy alta, me lo va a meter en el píxel adyacente. Por tanto, es como que estoy repitiendo los bordes, ¿vale? Entonces, nadie utiliza un filtro paso bajo ideal en procesador de imagen, porque ocurre esto. Ocurre también en las señales unidimensionales, ¿vale? Pero como no hay esta característica de las imágenes, de que son zonas más o menos planas, separadas por bordes, eso no ocurre en las imágenes, en las señales temporales, pues entonces no tenemos estos efectos, ¿no? de que el espectro se replica, ¿no? ¿Lo veis esto? Vale, por tanto, esta es una de las principales razones por las que, bueno, siempre utilizamos máscaras en el dominio del espacio y filtros en el dominio del espacio, ¿vale? Que no quita que la operación se pueda hacer en el dominio de las frecuencias. Una vez definido el filtro, ¿vale?, me hago mis cuentas y si veo que va a ser más rápido, voy a ahorrar tiempo de cálculo haciéndolo en el dominio de la frecuencia, es decir, haciendo la transforma de Fourier, multiplicando, haciendo la transforma inversa, pues lo hago en el dominio de la frecuencia. Pero por lo menos el filtro está definido en el dominio del tiempo, del espacio. Vale, las operaciones de convolucionar por una máscara o por un kernel, pues bueno, son muy sencillas, ¿no? Ya vimos antes que esto es como una convolución, y esto sería una representación de qué es lo que está ocurriendo con más detalle, ¿no? Esto lo ponemos aquí para después ver qué ocurre con los bordes de la imagen. Es decir, que nosotros tenemos la imagen, y centrado en un punto XY voy a aplicar un filtro, donde el centro del filtro pues sería el H00 que tenemos ahí, es simplemente multiplicar punto a punto estas dos matrices, en este caso de 9 puntos, porque he elegido un filtro de 3×3, y sumar todos los valores, ¿vale? Y ese resultado lo coloco en el píxel de salida, ¿vale? ¿Qué ocurre en los extremos de la imagen? Bueno, pues aquí podemos hacer en general dos cosas, que es similar a lo que se hace en el dominio del tiempo, que es extender la imagen con ceros, el zero padding que hacemos en las señales temporales, ¿vale? Y así, bueno, cuando nosotros tenemos que calcular el valor de salida del píxel de esta esquina, ¿vale?, en amarillo estamos indicando que la imagen de entrada acaba aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando queremos calcular ese píxel, ¿cuáles son los valores por los que tenemos que multiplicar esta fila y esta columna del filtro? Bueno, pues en general lo más fácil es rellenar con ceros y ya está. Ni siquiera las haces esas operaciones, bueno, lo que te sea más cómodo, ¿de acuerdo? Pero esto es artificial, de hecho. Entonces esto provoca un efecto de bordes, ¿vale? Es decir, el resultado que obtengo en los bordes de la imagen, en la última fila, en la última columna de cada lado, pues es artificial, porque estamos metiendo unos ceros que esa imagen simplemente se acaba o no tenía, ¿no? Vale, entonces, esto es lo que hace por defecto el MATLAB,
Y esta es la transparencia que he añadido, ¿vale? Luego si tal la bajáis, lo tenéis en Fytik. Vale, lo que hace es, por defecto, rellenar con ceros, tanto en la operación de convolución bidimensional, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle con las opciones que tiene, como en la operación de filtrado, que ahora vamos a ver la relación entre las dos. Vale, si nosotros quisiéramos modificar lo menos posible la información frecuencial de la imagen, porque fijaos que si yo hago esto, añadir ceros aquí y suponer que eso es información que hay en la imagen, y dar el resultado, pues entonces estoy como diciendo que aquí, en los bordes, hay un cambio abrupto. ¿Vale? O sea, hay una frecuencia alta, a no ser que los valores anteriores también fuesen cero. Aquí hay un cambio que no estaba en la imagen original, por tanto estoy cambiando la información frecuencial de la imagen. ¿Vale? Entonces, si no quiero cambiar la información frecuencial de la imagen, lo mejor que puedo hacer, por lo menos lo más fácil, es replicar las filas y columnas anteriores. ¿De acuerdo? Si mi filtro es de 3×3, entonces lo único que tengo que hacer es que esta fila de aquí, la que antes he añadido con ceros, replico la de aquí. Y esta columna de aquí, replico la de aquí. Vale, este valor de aquí al final me sale el mismo que este. Si mi filtro fuese de 5×5, pues entonces tenía que añadir otra fila más que sería igual a la antepenúltima. Y una columna más que sería igual a la antepenúltima. ¿Vale? ¿Qué consigo con eso? Bueno, pues la misma frecuencia que tenía la imagen cuando estaba llegando a los bordes, la sigo preservando. De tal manera que cuando meto el filtro, no estoy cambiando demasiado el contenido espectral. Algo se cambia, porque cualquier cosa que haga es ficticia, pero se cambia menos que antes. Esto no lo hace el MATLAB, ¿vale? Si lo quiero programar, lo tengo que hacer yo. Bueno, pues las dos operaciones que son muy similares que me ayudan a filtrar son comp2, como vimos antes, la convolución bidimensional, y también filter2. ¿Vale? Con comp2 lo que se hace es una convolución, por tanto, lo que es la respuesta impulsional, es la típica operación de convolución, se refleja y se desplaza. ¿Vale? En filter2 no se refleja, solo se desplaza. O sea, en realidad en filter2 lo que se hace es una correlación con el filtro. ¿Vale? Ambas operaciones son equivalentes si hacemos esto. Si cogemos el filtro H y lo reflejamos, y reflejarlo, como es una matriz, es cambiar filas y columnas. Entonces, flip, esto está mal, es UD, ¿vale? Lo corregís ahí y luego ya lo corrijo yo en las transparencias. Es flip, up, down, puse una V y me equivoqué. ¿Vale? Cambio las filas de sitio y luego flip, left, right, cambio las columnas de sitio. En resumen, es coger el filtro H y girarlo 180 grados. Es la reflexión en las dos dimensiones, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacer el filtrado con la respuesta impulsional reflejada es lo mismo que hacer la convolución, como ya sabíamos. Hacer una correlación con la respuesta impulsional reflejada es lo mismo que hacer una convolución. ¿Vale? Bueno, luego las opciones que tiene, que antes no las habíamos puesto, aquí donde pongo type, es por defecto la convolución me devuelve el resultado como una señal que es más grande que la original. ¿Vale? ¿Os acordáis en el tiempo? Si tenemos una señal que tiene tamaño n grande y un filtro que tiene tamaño m grande, el resultado de la convolución es n más m menos 1 en cuanto a longitud. ¿Vale? Bueno, aquí ocurre lo mismo. Vamos a tener una imagen más grande precisamente porque podemos arrastrar más bordes, pero vamos a también tener más efecto de bordes, ¿no? Entonces, por defecto, la función comp2 me devuelve la imagen que le llaman full, es decir, la grande. Si quiero que me devuelva exactamente una imagen del mismo tamaño que la imagen de entrada, ¿vale? Recortando los bordes, que además tienen errores, le ponemos same, ¿vale? El mismo tamaño. Y si queremos que me devuelva una imagen que no haya nada de efecto de bordes, entonces en este caso de aquí
lo que haría es no darme la última fila y la última columna, porque el filtro, cuando está centrado en la última fila y en la última columna, ya está introduciendo información ficticia. ¿Vale? Entonces, si queremos solo la información útil, en la que se ha convolucionado realmente por los valores del filtro y valores reales de la imagen, entonces le decimos valid. Entonces me va a devolver una imagen más pequeña. Si mi filtro es de 3×3, me devuelve una imagen que tiene 2 filas menos, la de los extremos, y 2 columnas menos. ¿Vale? Si mi filtro es de 5×5, me devuelve una imagen que tiene 4 filas menos y 4 columnas menos, así sucesivamente. ¿Vale? Por tanto, si mi filtro es muy grande, otra razón por la que no se hace, mi efecto de bordes es muy grande, y entonces, digamos, los valores más válidos de la convolución me devuelven una imagen mucho más pequeña. En el caso que os decía antes, de filtrar por un filtro de 35×35, si mi imagen es de 256×256, me estoy quedando con una imagen de apenas 200×200. ¿Vale? Si tengo una imagen de 3000×3000, pues a lo mejor no me importa mucho. ¿Vale? Todo depende. ¿Vale? Curiosamente, cuando se utiliza la función filter, se llama de manera invertida, es decir, primero se pone el filtro y luego se pone la imagen. Y además, por defecto, me devuelve valid, no me devuelve full, o sea, me devuelve ya la imagen más pequeña. Si quiero que me devuelva la imagen del mismo tamaño o la imagen ampliada, se lo tengo que dar exactamente igual, full o same. ¿Vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de los típicos filtrados que utilizábamos bastante en procesado de señal, que son el filtro paso bajo, filtro paso alto y el filtro paso banda, ¿no? Bueno, el filtro paso bajo se utiliza mucho en procesado de imagen para suavizar y sobre todo para eliminar ruido. ¿Vale? Vamos a ver de todas formas que el ruido que eliminamos puede que no sea suficiente, ¿no? Luego entramos en este detalle. Bueno, una condición que tiene que cumplir un filtro paso bajo es que todos los coeficientes sean positivos y de suma 1. ¿Alguien sabe por qué? Es un filtro paso bajo. ¿Vale? ¿Por qué tienen que sumar 1? Si nosotros hacemos la transformada de Fourier, ¿cuál es el coeficiente 0? En dimensión 1, el coeficiente 0, que es el promedio de todos los valores, ¿no? ¿Vale? ¿Os acordáis, no? Es el sumatorio de cada valor por elevado a J0, que es 1, entonces la suma no es el promedio, es la suma directamente. Suma de todos los valores. ¿Vale? Entonces, si resulta que es un filtro paso bajo, yo lo que le estoy pidiendo a ese filtro es que la baja frecuencia no me la modifique. Es un paso bajo. Y la frecuencia más baja que hay en una imagen es el coeficiente 0, ¿vale? Que es la continua. Entonces, el filtro no debería modificar para nada la componente continua de la imagen. Y en el dominio de la frecuencia, la componente continua es la componente continua de la imagen multiplicado por la componente continua del filtro. Entonces, si la componente continua del filtro no fuese 1, estaría modificando la de la imagen, ¿no? Vale, lo podéis pensar de otra manera. Imaginaos una zona plana en la imagen de entrada. Cuando yo paso un filtro, una ventanita de 3×3 por una zona plana, una zona que no cambia los valores, es una zona de frecuencia 0, ¿no? No cambia los valores. Si mi filtro no sumase 1, estaría cambiando los valores en la imagen de salida, porque es el producto de cada uno de ellos, dividir producto, sumar todo, dividir por el número de ellos que tengo. Entonces tienen que sumar 1 para que el resultado sea exactamente igual que el píxel de la imagen de entrada. Tengo una zona totalmente que no varía, por tanto tiene que salir exactamente lo mismo, porque es un filtro paso bajo. ¿Vale? Vale, estos son dos ejemplos, ¿no? Este es el que veíamos antes. Este es otro ejemplo también que se puede utilizar.
Vale, esto se parece más a un filtro tipo gaussiano, en el que tengo un valor central y luego va decreciendo. Y esto, bueno, es la típica media móvil. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos que obviamente vienen a decir que cuanto más grande sea el filtro, más difuminamos y podemos llegar a perder demasiada información, ¿no? Vale. Aquí tenéis el ejemplo con la imagen original y el ejemplo con ruido impulsivo. Un ruido impulsivo, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle, bueno, al final de la clase, es un ruido que no tiene un comportamiento gaussiano, es decir, un ruido que cambian los valores sin tener en cuenta el entorno, para nada, ¿no? Es un ruido muy típico en imagen, por los sistemas de adquisición, ¿vale? Por los efectos que veíamos en los CMOS y CCD que os contaba en el primer tema, ¿no? O sea, tenemos simplemente valores que no tienen nada que ver con la entrada, por calentamiento del dispositivo, por imperfecciones, etcétera, se produce un par de electrón hueco que no tienen nada que ver con lo que está entrando, ¿no? Pueden tener que ver o no, pero en cualquier caso no es un ruido gaussiano, ¿vale? No lo podemos achacar a una suma de muchos factores, todos ellos con una distribución normal, que me producen un ruido gaussiano. Vale, entonces estos son ruidos, está exagerado, ¿no? Son típicos ruidos impulsivos. Si filtramos, vemos que con un filtro 3×3 no conseguimos eliminar este ruido. Con un filtro 11×11, que ya es mucho, ¿vale? Eliminamos el ruido, pero es que la verdad es que también nos cargamos mucha información de la imagen. Vale, entonces, cuando aplicamos filtrados paso bajo, hay que tener mucho cuidado con el tamaño del filtro, porque tendemos a eliminar información muy importante visual, que son los bordes de la imagen. ¿Vale? ¿Por qué se utiliza aún así el filtro paso bajo? Pues, perdón, el filtro paso bajo, por la misma razón que se utiliza en filtrado unidimensional. ¿Vale? Porque se puede comprobar matemáticamente que si yo tengo una señal que tiene un ruido gaussiano, con media cero, ¿vale? Esto sería la notación para el ruido gaussiano, media cero y varianza sigma cuadrado, pues entonces podemos demostrar fácilmente que después de hacer la convolución, ¿vale? Con esta imagen en la que tenemos añadido el ruido, no lo podemos separar, obviamente, pues entonces lo que tenemos es que el ruido que queda es de media cero y de varianza sigma cuadrado dividido por n, siendo n el número de puntos del filtro. Vale, esto ya lo habéis visto en TDS, me parece, ¿no? Es decir, que la varianza decrece. Entonces, si el ruido es gaussiano, una convolución con un filtro paso bajo, lo que está haciendo, fijaos que aquí el filtro utiliza una media móvil, ¿no? Veis que ya ni siquiera aparece h, ¿vale? Lo que tengo simplemente es el 1 partido por n. Si un filtro 3×3 tendría un 1 partido por 9 y sumar todos los coeficientes. Al sumar todos los coeficientes, la varianza se reduce por el número de coeficientes. ¿Vale? Entonces, cuando el ruido es gaussiano, tiene mucho sentido utilizar un filtro paso bajo. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de Elena a la que se le ha añadido artificialmente un ruido gaussiano de varianza 0.03. La imagen está entre 0 y 1, ¿vale? No entre 0 y 256, sino un ruido gaussiano de 0.03 no sería ruido. Vale, y luego utilizando un filtro paso bajo, simplemente una media móvil de tamaño 3×3, pues conseguimos eliminar bastante el ruido sin cargarnos la información de contorno, aunque algo se pierde, ¿no? Vale, vamos a acabar con esta transparencia, hacemos un descanso, porque tiene que ver también con el filtro paso abajo. Otra de las cosas que podemos hacer para tratar de filtrar el ruido en imágenes preservando los bordes es un filtrado direccional. Esta transparencia la he modificado también, ¿vale? Bueno, pues una forma muy sencilla de hacerlo, no es la más utilizada, pero computacionalmente es sencilla, es coger y definir un kernel direccional. ¿Vale?
Entonces, si definimos, por ejemplo, en vez de, bueno, aquí pinté un 4x4, podría haber pintado un 5x5, pero no me cabía. Teníamos que, si queremos preservar las direcciones, perdón, los contornos en este sentido, este sentido ortogonal a estos unos, podemos filtrar mediante un filtro de este estilo, que está promediándome en la dirección perpendicular al contorno, pero en la dirección del contorno no promedia, ¿vale? Por tanto, no difumino el contorno. Esa es la idea del filtro direccional. La gran pregunta es, ¿cómo sabes dónde está el contorno? Si tú quieres filtrar y dices, ¿qué pasa? ¿Que tengo que andar jugando con distintos filtros? Sí, vale, esa es la dificultad que tiene, ¿no? Digamos, la fuerza bruta, la aproximación de fuerza bruta que puedo hacer es definir varios filtros direccionales y en cada píxel pasarlos todos, sin utilizar ninguna inteligencia. Obviamente, si tengo un contorno, el píxel vecino va a tener el mismo contorno, con lo cual no tiene mucho sentido usarlos todos. Pero la fuerza bruta sería eso, ¿no? Es decir, en cada punto los utilizo todos, ¿vale? Y me quedo con aquel que me minimiza la distorsión producida, ¿vale? Es decir, busco la dirección tita estrella, esto sería un tita de 45 grados, podría definir en un kernel pequeño, puedo definir pues un par de direcciones, ¿no? Si tengo un kernel muy grande puedo definir más direcciones, ¿no? Pero en este kernel puedo definir pues 4 o 5 direcciones fácilmente. Bien. Pues entonces cogemos y filtramos por cada uno de ellos y hacemos esta operación, es decir, la imagen filtrada por ese filtro direccional menos la imagen original y la imagen filtrada por todos los demás filtros direccionales. Me quedo con la que me dé el menor, con la dirección que me dé la menor distorsión. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma de hacerlo, funciona, es un poco tediosa. Cualquier cosa que hagamos en este sentido es tedioso. Y digamos, el ejemplo más clásico es lo que se llama el filtrado anisotrópico, que es lo que he incluido, que no estaba en las transparencias. Aquí prácticamente no se ve. Pero bueno, el filtrado anisotrópico es algo que se utiliza mucho en rendering, ¿vale? Entonces, hasta que no salieron las tarjetas gráficas con procesadores, hacer esto era muy costoso, ¿vale? Pero ahora prácticamente, bueno, un porcentaje grande de tarjetas gráficas tienen la posibilidad de aplicar el filtro anisotrópico. El filtro anisotrópico, el nombre viene de que no es isotrópico, es decir, que es un filtro que no es igual en todas las direcciones, es anisotrópico. ¿Vale? Y la idea es que cuando tenemos que hacer un rendering de una textura y estoy mirando desde un punto de vista oblicuo, esa textura marca bien las direcciones. Es decir, yo tengo una imagen plana texturizada en cuanto la giro, para poderla ver en otras dimensiones, digamos, la direccionalidad de la textura se tiene que preservar, si no se está perdiendo muchísima información y el resultado es bastante pobre a la vista. Aquí prácticamente no se ve, si tal luego lo hacéis un zoom en el PowerPoint que os colgué, pero aquí tenemos una imagen de un suelo con baldosas en el que no se ha utilizado un filtro anisotrópico y aquí con la misma tarjeta activando el filtro anisotrópico se ve como en la zona que está más alejada, por tanto que es más propensa a que la textura se emborrone, si utilizamos el filtro anisotrópico, ahí la textura se preserva mucho mejor. ¿Vale? La diferencia se ve mucho más clara si cogéis el PowerPoint. ¿Vale? Esta imagen está sacada de internet, también la podéis encontrar. Vale, entonces, bueno, la mayor utilidad la tiene en rendering, pero también es bastante interesante utilizar filtros anisotrópicos en análisis. Lo que pasa es que es muy costosa computacionalmente. ¿Vale? Por eso, bueno, hasta que se introdujeron las tarjetas, pues no se utilizaba mucho. Vale, vamos a parar aquí y luego seguimos con los filtros para hacer un pequeño descanso.
me va a llevar más tiempo, lo voy a dejar a pedir a servicios informáticos que me echen una mano. No conseguí conectarme a internet, pero por lo menos ya sé cómo se hace zoom. Aquí con la luz de ahí no se ve demasiado bien, ¿no? Vale. Pero mire, si queremos hacer zoom aquí, a ver si por lo menos veis algo. Qué bonito. Sí se ve, ¿no? Onda. Y ahora lo que ahora pasa es que no puedo señalar. Qué bueno. Vale, veis en la zona de la derecha cómo está, no se ve, incluso así con zoom no se ve muy bien, ¿no? Pero si lo descargáis luego lo veis, ¿no? La zona más alejada, desde el punto de vista, pues mejora la textura si preservas la direccionalidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con los filtros. Vimos el filtrado paso bajo, vamos a ver el filtrado paso alto. El filtrado paso alto se utiliza muchísimo más en imágenes que en otro tipo de señales, ¿no? En señales unidimensionales no se utilizan tanto, se utiliza también, obviamente, ¿no? Pero en imágenes se utiliza mucho precisamente porque los bordes son muy importantes para el sistema visual humano, ¿vale? Entonces, la forma de resaltarlos es con filtrados paso alto, de diversa naturaleza, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, lo más sencillo es un filtrado paso alto con un filtro lineal, como vamos a ver aquí. Conseguimos resaltar bordes, enfocar de una manera un poco artificial, pues realmente enfocar es una operación más compleja, ¿no? O sea, un desenfoque en realidad te está promediando píxeles vecinos. Cuando tienes algo desenfocado es que la luz que le llega a una celda está influenciada por las vecinas, lo que llega de información vecina, porque la lente no está concentrando la información en el CCD, ¿no? Entonces, al final, un desenfoque es un promediado. Para deshacer un promediado no me llega con hacer un filtro paso alto, ¿no? Tendría que realmente hacer el filtro inverso del que se ha usado para promediar. Bueno, se utiliza mucho para detección de piezas, detección de objetos, detección de objetivos en sistemas de tracking. Vale. Entonces, como condiciones que tienen que cumplir los coeficientes, pues igual que en el filtro paso bajo teníamos la condición de que todos los coeficientes tenían que sumar 1, en el filtro paso alto tenemos la condición de que todos tienen que sumar 0, ¿vale? Ahora la pregunta ya es un poco más redundante. ¿Por qué? Pues porque la baja frecuencia no puede pasar, ¿eh? Si tengo una zona plana y paso un filtro paso alto, tiene que darme 0, porque ahí no hay alta frecuencia, ¿vale? Entonces los coeficientes tienen que sumar 0. Por tanto, tienen que tener valores positivos y negativos dentro del filtro para poder cancelarse, ¿vale? Entonces, precisamente por eso de que tenemos valores negativos, la imagen resultado no tiene por qué ser siempre positiva. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en imágenes como valores positivos de luminancia, ¿no? De gris, ¿vale? 0,255, 0,1, da igual en el margen en el que esté, pero siempre positivos. Si nos aparecen valores negativos, no pasa nada, reescalamos y ya está. Aquí pongo reescalar o recortar. Bueno, recortar obviamente pierdes información, a no ser que sea algo que, bueno, no me interesan los valores negativos por alguna razón, que siempre hay aplicaciones para todo. Pues lo normal es escalar, ¿vale? Es decir, que si yo lo quiero visualizar o la máquina tiene alguna función que ya programada en bajo nivel que me permite visualizar una imagen que tiene valores negativos y positivos con valores de gris, por tanto valores entre 0 y 155 con una tarjeta que tenga 1 byte por píxel. Entonces ya lo hace automáticamente, pues me cogerá el mínimo valor negativo, lo pasará a 0 y el resto lo reescala, ¿no? O sea, ya como se haga, pues, por ejemplo en el ImShow de MATLAB pues, le decimos lo de los corchetes, me lo hace automáticamente, ¿no? Coge el mínimo, el máximo y reescala. Vale, los filtros paso alto más sencillos y sobre todo los más conocidos, sobre todo el Sobel es el más conocido, estos se conocen también pero se usan menos. Este computacionalmente era muy interesante, pero a medida que tenemos más potencia de cálculo deja de tener interés, sobre todo porque no es impar el número de coeficientes en cada dimensión, ¿no?
por tanto te desplaza un píxel la imagen resultado, ¿vale? Pero todos, como veis, lo que conservan es la propiedad de que tiene un cociente positivo y su correspondiente negativo, para asegurar que suman 0, ¿no? Entonces, los dos conjuntos más utilizados, y como digo, sobre todo el último, el Sobel, lo que tenemos es dos kernels distintos, dos máscaras distintas, se utilizan por separado, es decir, primero hacemos un filtrado paso alto en una dirección y luego hacemos un filtrado paso alto en la otra dirección, ¿vale? Entonces tenemos aquí un filtrado paso alto en la dirección vertical y un filtrado paso alto en la dirección horizontal, ¿vale? Si os fijáis, además, a la vez que estamos filtrando paso alto en una dirección, en la otra dirección estamos suavizando un poco, ¿vale? 1, 2, 1, no es un filtro paso bajo, ¿vale? No suma 1 en la fila, ¿no? Pero digamos que es en esta dirección en la que se está destacando el borde, o sea, un borde que esté en esta dirección, cuando le pasamos este filtro, le da un valor mayor. Y un borde que está en esta dirección, al pasar por este, le da un valor mayor. El resultado de pasar un Sobel por la imagen de Elena lo tenéis aquí, ¿vale? En este de aquí hemos pasado pues el filtro que destaca los bordes en dirección horizontal, es un filtro que va a hacer que, por ejemplo, si os fijáis aquí en las cejas, que es lo más horizontal, las destaca, ¿vale? Sin embargo, aquí no destaca la ceja, parece que destaca más pues el borde entre la esclera y el iris, ¿no? Por ejemplo, bueno, el gorro, que tiene una dirección oblicua, pues destaca más o menos en las dos. Cuando sumamos estas dos imágenes, se destacan a ambos bordes, los horizontales, los verticales y los diagonales, ¿vale? A los operadores que acabamos de ver, los dos, Prewitt y Sobel, son separables, ¿vale? O sea, podemos construirlo como combinación de filtros, un poco lo que decía antes, de avanzadilla, de direcciones ortogonales, uno paso alto y el otro paso bajo. Un paso bajo sin conservar lo que os decía antes, no hay que conservar que sume 1, ¿vale? Porque lo que me interesa es que el filtro total sume 0, pero es un paso bajo en el sentido de que está, pues, promediando de 3 en esta dirección de aquí. ¿Veis? Al descomponerlo tenemos un filtro paso alto en la dirección que me interesa, vertical, y un filtro paso bajo en la otra dirección. Es como un filtro de media móvil de 3 coeficientes, que pondera un poco más al centro, ¿vale? Entonces, está suavizando en la frontera del borde, está suavizando en el sentido que no hay cambio, y está realzando en el sentido que hay cambio, ¿vale? Y eso para cada uno de los dos Sobel, ¿no? Para este lo puedo descomponer en 2 y este también lo puedo descomponer en 2. Y el Prewitt pasa lo mismo, ¿vale? La única diferencia entre ambos es que el Sobel destaca más el píxel central, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo en el que después de haber hecho los filtrados aplicamos un umbral, lo que decimos aquí de un cuantificador de 2 niveles, ¿vale? Simplemente. Entonces, todo lo que esté por encima de un valor determinado del filtrado, aquí se destacan pues lo que decíamos antes, ¿no? Es el filtrado que destaca los bordes horizontales, ponemos un umbral y nos quedamos con la imagen binaria de bordes. Y lo mismo en el otro sentido, ¿vale? Sumamos los dos y los dividimos por 2 y ya tenemos o simplemente hacemos un AND, porque ya es binaria, ¿no? Si queremos una imagen binaria, hacemos un AND de estas dos y ya está, ¿vale? Tendríamos una imagen de bordes. Vale, podemos también utilizar un filtro paso alto que no sea direccional, ¿vale? El Sobel, el Prewitt que vimos, primero mira una dirección, luego mira otra dirección y la suma. Pero podríamos utilizar, conservando la propiedad de que los coeficientes sumen 0, puedo definir un filtro paso alto igual. Entonces, bueno, podemos definir, igual que definimos el filtro paso bajo, ¿vale? Definimos un paso alto con un valor de 8 y todos los 8 píxeles vecinos con -1, o simplemente así, ¿no? Vale, esto
sería bastante equivalente a implementar un filtro paso alto mediante un filtro paso bajo. Eso también lo hemos visto en las asignaturas de señal, ¿no? A partir de un filtro paso bajo puedo construir todos los demás. Vale, pues aquí es lo mismo, ¿no? Si tenemos tiza, pinto. Si no tengo tiza, no pinto. Ah, están aquí. Vale, tenemos en el dominio de la frecuencia si tenemos delta, que sería lo que tengo por arriba, menos el otro filtro, lo que tenemos es que este es la respuesta impulsional H omega correspondiente a H de n igual a delta de n. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos este menos este, que es lo que estamos haciendo ahí, lo que tenemos es un filtro paso alto, pero con una frecuencia de corte que teníamos definida por el filtro paso bajo, ¿no? Vale. Entonces, simplemente como recordatorio, pues en dos dimensiones tenemos exactamente lo mismo. Entonces, tenemos un filtro de medio móvil, hacemos algo así, pues tenemos un filtro paso alto. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis un ejemplo de cómo se vería, sin distinguir direcciones, ¿no? Para terminar el repaso de filtros, pues filtros paso banda no se utilizan tanto, pero también pueden tener interés si las muy altas frecuencias no me interesan. Entonces, bueno, tenéis aquí un ejemplo de un filtro paso alto. También tienen que sumar 0, porque no me deja pasar la baja frecuencia. O sea, la continua la tienen que anular, por tanto tienen que sumar 0. Y tenemos aquí algunas propiedades, ¿no? También reduce mucho el contraste, vuelven a aparecer valores negativos por tener que cumplir la condición. Y también lo podemos implementar mediante dos filtros pasos bajos de frecuencia de corte distinto. ¿Vale? Entonces, recordando un poco también esto mismo, si tengo este filtro paso bajo y tengo otro filtro paso bajo con una frecuencia de corte omega C2, pues entonces tengo que este menos este y ese, perdón, ni siquiera tengo que utilizar esto, ¿no? Tengo este menos este y ya me da un filtro paso banda, que es lo que tenemos ahí, ¿no? Dos frecuencias de corte distinto. Entonces tenemos este en negativo, al revés, perdón, este en negativo y este en positivo. Vale, con sus correspondientes réplicas por ser filtros reales en el dominio del espacio, ¿no? Vale, bueno, aquí tenéis un ejemplo de una imagen de Elena filtrada con un filtro paso banda, que como veis también destaca los bordes, pero lo que es más alta frecuencia, que se ve sobre todo en la zona de las plumas del sombrero, pues también lo anula, ¿no? Algo que sí aparecía en las imágenes del filtro paso alto. Esta imagen se utiliza mucho por eso, porque tiene, bueno, fue, digamos, una casualidad que se utilizase esta imagen por tanta gente. Esta imagen es una imagen de una revista Playboy de hace, ya sabéis la historia, ¿no? De hace, no sé, de los años 80, me parece. Vale. Entonces, bueno, la chica en realidad estaba desnuda posando y recortaron esa parte porque al tipo que le parece muy interesante porque tiene zonas rectilíneas muy claras en distintas orientaciones, tiene texturas planas, texturas complejas, altas frecuencias, bajas frecuencias. Entonces, para hacer pruebas con algoritmos de procesado de imagen pareció muy interesante y bueno, como tampoco era en tiempos en los que la carga computacional que te podías permitir era grande, bueno, una imagen de un tamaño más o menos reducido, no complicarnos con muchas imágenes distintas para probar los algoritmos y probamos todos en esta. ¿Vale? Hoy en día prácticamente ya no se usa, porque lo que se hace es utilizar bases de datos de muchas imágenes
y correr algoritmos en cloud o lo que sea sobre millones de imágenes para comprobar que tu algoritmo funciona de verdad, no sobre una imagen concreta en la que la gente ajustaba y ajustaba. A ver, mi algoritmo funciona mejor que el tuyo. ¿Cómo lo sabes? Sí, mira la imagen de Elena, que bien me lo hace, ¿no? Claro, pues eso es un poco cutre. Pero bueno, hoy en día nos podemos permitir ya otras cosas. La chica, el final de la historia, ¿lo sabéis? ¿No? La chica que sale en esta fotografía, la invitaron, la tía no tenía ni idea que había sido utilizada, desde luego no le pagaron derechos de imagen, había sido utilizada en millones de artículos, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió buscarla, creo que es sueca o algo así, y la invitó a una conferencia internacional hace como 5 o 6 años, la International Conference on Acoustic Speech and Signal Processing, el caso, parece que... Y ella fue por allí, era una señora de 60 y tantos años, algo así, ¿no? Estaba un poco alucinada. Bueno, otra forma de resaltar altas frecuencias es utilizar filtros derivativos, ¿vale? Al final es más de lo mismo, es decir, al final acabo convirtiéndolo en máscaras y acabo haciendo filtrado casi lineal, ¿no? Pero la idea proviene de coger y hacer el gradiente de la imagen en las dos dimensiones, ¿no? O sea, utilizamos el operador gradiente y suponemos que mi imagen en gris es una montañita de luminancia, ¿no? Es decir, yo tengo una retícula 2D y mi imagen es pues simplemente una función de R2 en R. ¿Vale? Entonces, pensándolo como una imagen continua, ¿no? Si no tuviese valores discretos, pues uno podría pensar que es una montaña donde tengo pues, valores grandes de luminancia, pues tiene valores altos la función, y donde tengo valores bajos de luminancia, tiene valores bajos la función. ¿Vale? Entonces, como es una función de R2 en R, yo puedo calcular el gradiente, es un gradiente en dos direcciones, es decir, puedo calcular la pendiente en cada punto de la montaña en dirección X y en dirección Y. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos representando aquí, ¿no? Vale. Entonces, la magnitud del gradiente me está indicando si tengo un cambio brusco o no, un cambio brusco de luminancia. Por tanto, en mi imagen es un contorno. Un cambio brusco de luminancia es un contorno. Entonces, eso me le indica la magnitud del gradiente, que lo puedo calcular como la parcial de f respecto a una dirección al cuadrado más la parcial de f respecto a la otra dirección al cuadrado y toda raíz cuadrada. ¿Vale? Y también puedo calcular el ángulo, que lo veremos más adelante en otro tema, pero también es interesante porque me están diciendo cuál es la dirección del gradiente. ¿Vale? Bueno, pues aproximaciones sencillas, porque hacer esto, claro, es un lío. Uno, no conozco la función f, es una imagen, no es una función f, ¿vale? No la conozco. Entonces, bueno, tengo que aproximar esto numéricamente. ¿Vale? O sea, no conozco la función, pero puedo hacer su derivada. O sea, no tengo que tener una, digamos, la función expresada analíticamente para hacer la derivada. Puedo numéricamente calcular la derivada en un punto. ¿Vale? Pero si lo quiero hacer bien, computacionalmente es muy costoso. Entonces, lo que hago es simplificar. Y digo, vale, si yo tengo pues una zona de la imagen, esto ya es la imagen, ¿de acuerdo? No es una máscara. Esto es una zona de la imagen centrada en un píxel concreto y con los píxeles alrededor. Pues puedo aproximar el gradiente de la función, mi imagen, en el punto Z5, el punto central, haciendo la diferencia de Z5 menos Z6 más Z5 menos Z8, es decir, cada una de las direcciones. ¿Vale? ¿Veis? La aproximación cutre de hacer la parcial de f respecto a x. Z5 menos Z6, dirección horizontal, y Z5 menos Z8, dirección vertical. ¿Vale? Hago esto, y aún si simplifico más, cojo simplemente el módulo de las diferencias y lo sumo. Vale, pues esto es un gradiente. ¿Vale? Una simplificación burda, pero es un gradiente. Entonces yo puedo hacer esto de aquí. Y hacer esto de aquí, bueno, también es muy similar a coger y utilizar kernels, ¿no? Otra opción sería esta, utilizar Z1 menos Z4, sería este, centrando en Z1, ¿no? Z1 menos Z4 más Z2 menos Z3. Puedo hacer lo que quiera. Simplemente cojo dos direcciones y hago diferencias. ¿Vale?
Y eso viene a ser lo mismo que multiplicar por kernels que tengan valores 1 y menos 1. O sea que al final, aunque esté partiendo de una idea mucho más teórica de hacer los gradientes, puedo acabar llevándolo por simplificación a hacer convolución con kernels sencillos. ¿De acuerdo? Eso también se hace. Y si para eso os paráis a pensar, pues los kernels que vimos antes de Sobel y Prewitt, pues también son simplificaciones de lo mismo. O sea que es otra forma de verlo, filtros derivativos. Que en principio son filtros no lineales, que tienen derivadas y tal, pero lo podemos acabar viendo como lo mismo. Vale, para terminar, hay otro tipo de filtros que ya son no lineales y que sí se utilizan bastante en imagen, no se utilizan tanto en otro tipo de señales, pero en imagen sí. Y precisamente la justificación viene porque el ruido que tenemos en imagen es un ruido muy especial. Vale, tenemos ruido gaussiano, como en casi todas las señales, pero también tenemos ruido impulsivo. Lo que se denomina ruido de sal y pimienta. Entonces quería destacar esto y añadí esta frase a la transparencia que teníais. ¿Vale? Es otra cosa que metí aquí. Esta frase nada más. Que es lo que acabo de decir. Vale, entonces al tener ese ruido que hace que utilizar técnicas lineales y técnicas de eliminación de ruido suponiendo gaussianidad no me funcione demasiado bien, provoca que tenga que buscar otras técnicas para hacer filtrado. Vale, estas son las técnicas de filtros estadísticos ordenados. Vale. Bueno, en realidad lo que hacemos ahora es, en vez de coger y multiplicar cada valor de la imagen por un coeficiente y sumar todos alrededor del píxel central que queremos procesar, pues lo que hacemos es ordenar los valores de la vecindad. ¿Vale? Entonces tenemos para cada píxel una lista de valores ordenados de los píxeles de alrededor. Por lo tanto, podemos utilizar filtros tipo mínimo, máximo y sobre todo mediana. ¿Vale? Entonces, simplemente si cojo y sustituyo cada píxel por la mediana de los píxeles vecinos, estoy haciendo una especie de media robusta. Es decir, que si tengo un píxel vecino que tiene un valor picudo, porque es un ruido eléctrico que no viene a cuento con la imagen, al ponerlo en la lista, ese valor va a ser o el más grande o el más pequeño. Si cojo la mediana, no me está influyendo. Si cojo la media, sí me está influyendo. ¿Vale? Vamos a ver en otro de los temas, el de morfología matemática, que utilizar mínimos y máximos también es muy útil. ¿Vale? Pero ahora no. Aquí simplemente resaltar que los tipos de filtros estadísticos más utilizados son estos, y vamos a ver para terminar un ejemplo con el filtro de mediana en la imagen que teníamos antes de los anillos de Saturno. Si nosotros tenemos la imagen original de los anillos de Saturno y le añadimos un ruido impulsivo, si le hacemos un filtrado lineal invariante en el espacio, lo que tenemos es, con un filtro de 3×3, una media móvil sencilla, tenemos esto, todavía tenemos ruido, y con un filtro 11×11 tenemos esto, que ya no tiene tanto ruido, pero está bastante distorsionado, ¿no? Si en vez de utilizar un filtro de media móvil, un filtro lineal invariante en el espacio, que como vimos lo que hace es que me reduce el ruido gaussiano, en cambio el otro ruido no lo reduce, si en vez de utilizar ese filtro utilizamos un filtro de mediana, lo que tenemos en el caso 3×3, bueno, nos estamos quedando con la mediana de los 8 píxeles vecinos del píxel central, y estamos sustituyendo el valor del píxel central por su mediana, ¿no? Y en un filtrado 11×11. Vale, y ahora como ya sé hacer zoom, os lo voy a enseñar más cerca. Vale, porque así se va a ver bien. Bueno, lo sé hacer, pero es complicado. Ahí. Vale. Entonces tenéis el filtrado 3×3 arriba del filtro lineal de media móvil que no consigue quitar el ruido, y ya en la imagen de abajo lo que tenemos es una imagen mucho más limpia, y se producen otro tipo de efectos distorsionantes, ¿no? Que dependiendo de la aplicación puedes preferir esa distorsión que la de arriba, ¿no? O sea, lo que vemos es que como estamos utilizando un filtro de mediana,
es posible que de un píxel al de al lado no cambie la mediana. ¿Vale? La media casi siempre va a cambiar, a no ser que este es un entorno plano. Pero la mediana no tiene por qué cambiar, con lo cual el efecto que consigo con un filtro de mediana es quitar por un lado el ruido impulsivo, pero el efecto contrario es que a lo mejor me deja la imagen como en zonas planas, porque la mediana puede haber un pequeño entorno en el que no cambia. O sea, la lista ordenada puede que no cambie. O sea, que el valor que añado cuando desplazo el filtro, los valores que añado, imaginaros un 3×3, vale, yo estoy calculando el nuevo píxel aquí de salida y para ello hago una lista ordenada de los valores de aquí. Vale. Luego desplazo la ventana y tengo esta. Donde tengo ahora este valor nuevo, ¿vale? Este y este, 1, 2 y 3 valores. Y me deshago de este y este, desplazo hacia la derecha, ¿no? Simplemente lo puse así para que se vea que era un desplazamiento. Vale, si estos 3 valores que entran no modifica el orden de la lista, porque tienen un valor similar, aunque no igual que estos, pero no lo suficiente como para cambiar el orden de la lista, el píxel de salida de la ventana desplazada es exactamente el mismo. Cuando en un filtro de media no va a ser el mismo. En cuanto cambie un valor, si es el mismo es por casualidad, ¿no? Pero aquí ocurre muchas veces. Por tanto, vale. Por tanto, en el filtrado 3×3 lo estamos viendo como que se repiten valores, ¿no? Y tenemos esta distorsión, como no puedo señalar con esto, me vengo aquí. Vale, esta especie de diente de sierra es precisamente por ese efecto. Porque de repente, en cuanto desplazo un poco la ventana, me cambia la lista y sí aparece un píxel central nuevo, ¿no? Vale, en cuanto cambio la ventana y paso a tener más información de estos negros, vale, lo podéis jugar. El filtro de mediana aparece en todos los paquetes más o menos decentes de retoque fotográfico, vale, porque es muy habitual. Y bueno, ya un 11×11 sí que ya pierdes información también, ¿no? Vale. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros del tema de realzado, y para la clase siguiente ya empezamos con análisis de imagen. Vale.